cuento de la pasada, ¿ok? Resulta que hace 8 días traté un tema de que Satanás no es inteligente, sino que astuto. Eso está en Génesis 3.1. Pero el efecto de la astucia, ¿qué es, hermana Kelly? Sin mirar los apuntes. El efecto de la hermana... Hermano, ¿dónde se me perdió? Hermano Francisco, el efecto de la astucia, ¿qué es? Falsedad. La falsedad. Gracias, hermano Gilmar. Entonces, falsedad. ¿Ya? Y la cita bíblica, hermana Ivonne, ya esa falsedad. Entonces vamos a mirar Salmo 119, 118, ¿se acuerda? Que dice que con la astucia hablan falsedad o hacen falsedad, ¿ya? Y ahora, ¿cuál es el efecto o el que es falso cuando habla? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Mentira. Hermana Ivonne. ¿Mentira? Mentira. No, ¿Qué otra dice? palabra, blasfemia. Hermano. Despropósito. Despropósitos. Y eso está en Isaías 9:17. Vamos a leerlo porque ahí engancho la enseñanza ahora que voy a empezar. Un saludito a todos los hermanos en YouTube que van a mirarlo en diferido en los 4 canales. Ahora tengo un canal más. Bueno, vamos a mirar 9:17. Sí, puede leerlo. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus viudas. No tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Despropósitos. Entonces, Satanás, Dios tenía un propósito con Adán y Eva. Era que vivieran felices en el huerto. Pero llegó Satanás y metió y dañó ese propósito. O sea, con la astucia, produjo una falsedad y con la falsedad hizo un despropósito. ¿Ya? Pero hoy voy a tratar cuál es el propósito de Dios. Porque después de eso ha pasado muchas cosas, ¿ya? Entonces vamos a ir ahora a Romanos 8:28. El propósito de Dios. ¿Cómo es este? Romanos 8:28. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar, por favor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y uno dice, todas las cosas, si hay algo que me sale mal, o alguien que me hace un mal, ¿cómo ese mal me va a ayudar a mí a bien? ¿Sí me entiende? Entonces aquí viene una sabiduría que es muy especial, la de Dios. ¿Cómo cree usted, hermana Margarita, que alguien que le hace un mal a usted, si usted ama a Dios, ese mal le va a servir para bien conforme al propósito que Dios te llamó? ¿Cómo cree usted? Uno dice, bueno, si ella me hizo el mal, yo no creo que eso me ayude para un bien, ¿ya? Y aquí es donde yo quiero compartir esta tarde con ustedes de cómo es la sabiduría de Dios, ¿ya? Porque de pronto uno piensa un mal, un divorcio, uno ve como una pérdida, ¿ya? Y es una pérdida en lo relativo, vamos a decirlo, pero en lo absoluto Dios debe tener un propósito. O de pronto la persona tuvo que ir de un país y irse a otro porque tuvo que salir del país huyendo porque lo iban a matar. Y eso que parecía mal se convirtió en algo que después le trajo una bendición, ¿ya? Entonces, aquí hay una base que es a los que aman ¿a quién? A Dios. Entonces viene la pregunta para el hermano Enrique y la hermana Kelly. ¿Ya? Esa es la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Hermana Kelly. Hermana Ivonne. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Hermana Patricia. Los que obedecen. Los que obedecen, dice. Palabra. Los que creen en Él. Pero recuerde que yo les dije. Su palabra. Si me Muy amas, bien. si me Muy amas, bien. ¿Cómo dijo? Muy bien, hermana Kelly. Recuerde que yo les he dicho que por lo menos la hermana estaba cerca, estaba bien, pero yo quiero que contesten con la mente de quién, de Cristo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más quién. Cristo vive en mí. Y si yo ya no vivo, ¿en dónde quedó mis puntos de vista? Y si Cristo vive en mí, ¿cuáles son los puntos de vista que hay? Los de Cristo. Muy bien, hermana Kelly. Vamos a ir a Juan 14:15. ¿Qué dice Cristo? ¿Quiénes son los que aman a Dios?
Juan 14:15. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o sean malas. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, eso es guardar su palabra, guardar. Pero lo más es guardar el evangelio. Porque si usted dice guardar mis mandamientos, Jesucristo llega y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso no lo podemos nosotros guardar. Esa es la justicia del Antiguo Testamento. Cumplimos esa justicia, pero no la ejecutamos. ¿Ya? No la ejecutamos. Entonces, nosotros la cumplimos. Voy a explicar esto para que quede claro. Jesucristo le llevan a una mujer adúltera y los fariseos le dicen, esta mujer, según la ley de Moisés, debe morir, ¿qué? Apedreada. Jesucristo vino a cumplir la ley, por eso fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, porque se echó todos nuestros pecados. Entonces, murió en la cruz. Pero Jesucristo vino a cumplir esa ley, pero no a ejecutarla. El único limpio que está ahí, esto lo explico varias veces, lo he explicado para que entiendan esto. El único limpio ahí en esa escena, ¿quién es? Cristo. Y él no lanzó la piedra. Porque lanzar la piedra es ejecutar, no es cumplir la ley. Es ejecutar. Nosotros no ejecutamos la ley de nación de Israel, o los estatutos que Dios les dio, los 617, no los cumplimos, no ejecutamos esa ley, pero sí la cumplimos. Por eso Mateo 5:20 dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Cuál ley ejecutamos nosotros? La de Cristo, la que se revela en el Evangelio de esa justicia. Nosotros la ejecutamos y la cumplimos, pero la del Antiguo Testamento solamente la cumplimos. Ahora, todo lo del tabernáculo, que esa es otra ley, eso es sombra de lo que había de venir, entonces ya todo eso lo cumplimos ya en Cristo. Ahora, si amar es guardar los mandamientos, ¿cómo todas las cosas nos ayudan a bien? Así sean cosas malas y cosas buenas. ¿Cómo cree hermana Kaylee? Eso es como difícil de explicar, ¿cierto? ¿Cómo algo malo no me puede ayudar a mí? Me gané un enemigo en el trabajo. ¿Y cómo eso malo que está haciendo él me puede a mí ayudar? Si yo amo a Dios, me puede ayudar. Si no amo a Dios, no nos puede ayudar. Vean cómo es la vida. Vamos a ir al libro de Génesis 50:20. Y aparece ahora algo muy bonito. Algo muy bonito en Génesis 50:20. Yo quiero que lo lea el hermano Gilmar y que usted se dé cuenta cómo aparece de bonito algo. Mire lo que dice ahí. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, vosotros pensasteis ¿qué? Mal. ¿Contra quién? Contra José. ¿Y quiénes pensaron? El vecino. O sus propios hermanos. Sus propios hermanos lo vendieron, eran malos, hermanos. Porque vender a un hermano y venderlo como esclavo y se lo llevaron para otro país, imagínate, y fuera de eso inventaron, mire, encontramos la túnica que usted le hizo de colores, llena de sangre, seguro alguna fiera lo devoró, no sabemos, y le metieron esa mentira al papá. Pero José dice, mire, ustedes pensaron mal a mí, pero el Señor, yo quiero que entiendan esta palabra, encaminó, ¿cómo es que dice ahí? Encaminó. Lo encaminó para bien. ¿Puede leerlo nuevamente, hermano Gilmar, por favor, para que ustedes miren esto? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó, ¿qué? A bien. Entonces, hermana Sandra, ¿José amaba a Dios o no amaba a Dios? Claro, por eso todas las cosas le ayudaron a ¿qué? A bien. Entonces, aunque los pensamientos de los hermanos fueron malos y las acciones malas, y la esposa de Potifar también fue mala porque esa fue peor, lo mandó no a de esclavo, sino a la cárcel. Pero Dios encaminó todo eso ¿a qué? A bien. Por eso el versículo. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan ¿a qué? A los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Entonces, ese es el propósito. Pero viene Satanás con astucia y con falsedad y habla y comete un ¿qué? Despropósito, daña ese propósito de Dios. Entonces usted está recibiendo un consejo hoy, que usted tiene que en primer lugar amar a Dios y todas las cosas le ayudan ¿a qué? A bien. ¿Cuándo un mal le ayuda a bien? Dice
Usted dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Pero el mal, para que a mí no me hagan mal, yo tengo que hacer ¿qué? Hermana Kelly. El bien. Acabaron de ver la enseñanza, hay que perdonar. Si usted perdona, inmediatamente aparece el bien. ¿Y cuál es el bien? Que sus faltas también van a ser perdonadas. Entonces aquí es donde viene lo que es el propósito y el despropósito. Entonces Satanás no quiere que tú perdones, porque él es astuto y es falso, y la falsedad nace de la astucia, y de la falsedad nace ¿qué? Los despropósitos. ¿Qué es un despropósito? Dios tiene un propósito con usted, hermana Patricia, pero Satanás en su astucia va a dañar quiere dañar ese propósito. Entonces, ¿cómo se dice? Despropósito. O sea, la saca del propósito de Dios y la mete en otro que es un engaño. Entonces nosotros ya encontramos acá que los hermanos habían pensado mal contra él, pero Dios encaminó eso para bien ¿de quién? De José. Y José ya sabe usted a dónde llegó. Y eso, que salgan alguien de la cárcel a gobernar es como bien difícil, ¿ya? Pero José salió de la cárcel a gobernar. Entonces el propósito de Dios ahí funcionó, pero posiblemente José pudo haber recibido a alguien que le dijo, mira, ahí llegaron tus hermanos, y mire, y postrados ahí, arrodillados oran de ti, ahora vénguese de ellos. Y él tenía todo el poder para mandarlos a matar, y a él le dolió. Perdonar no fue fácil para él, pero él entendió que Dios tenía una sabiduría, de que eso fue con un propósito, y encaminó todo eso ¿a qué? A bien. ¿Estará nuestra mente preparada para mirar los males que nos hace la gente, que es para encaminarnos a bien si amamos a Dios? ¿Estará esa mente preparada o necesitamos esta enseñanza para prepararla? Yo creo que necesitamos esta enseñanza para preparar la mente. Porque de resto, óyeme, de resto... Ok, semana Patricia, de resto, nosotros no estamos preparados para eso. Pero bueno, pero ahora ya hemos llegado a lo que es Génesis 50:20, que el mismo José le dice a los hermanos, porque los hermanos no le tenían tampoco, no, este nos va a cobrar todas. No, eso dice porque nuestro padre está vivo y entonces quiere quedar bien con nuestro papá, pero después nos la van a cobrar todas. No, yo no voy a hacer eso. Ya, ahora... ¿Cómo se encamina los pensamientos que son malos al bien? ¿Cómo se encaminan esos pensamientos que son malos al bien? Eso es algo muy importante. Porque yo, ¿cómo encamino un pensamiento que alguien tiene mal a bien? Por eso esta sabiduría es de lo alto. Uno dice, alguien me decía a mí, porque cómo yo encamino los pensamientos malos a bien, pero cómo los encamina Dios, ¿ya? Porque hay pensamientos malos que los tratan de encaminar bien, pero no es bien. Hay personas que van a hacer un asalto o un atraco o un robo, y lloran. ¿Sí? Ay, Señor, que nos vaya bien en este, que logremos sacar esos millones del banco. Pero oran, son atracadores y oran y rezan. Y no, que nos vaya a hacer bien, porque imagínense. Entonces, pero resulta que nosotros estamos por el lado de ¿qué? De la justicia. ¿Cómo entonces encaminan Dios los pensamientos malos a el bien? Salmos 25 y versículo 5. ¿Cómo dice? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Mire, encamíname ¿en qué? En tu verdad. Entonces, los pensamientos de los hermanos eran malos, por supuesto. Pero Dios encaminó eso, ¿por qué? Porque había una verdad. ¿Cuál era la verdad que tenía José, hermana Sandra? La verdad que tenía José es que había soñado que él iba a gobernar sobre sus hermanos y sobre su papá y su mamá. Entonces hasta el mismo Jacob estaba todo asustado. ¿Cómo así? ¿Que nosotros también postramos ante ti? No. Esa era la verdad que Dios le había revelado a quién. A
José a través de los sueños. Pero José, desde que tuvo ese sueño, le vinieron todos los problemas a Dios y por haber. Entonces, Dios encamina esos malos pensamientos por medio de esa verdad que Él tiene, que ya dijo. Por eso dice, las palabras que salen de mi boca no volverán a mí, ¿qué? Vacías. Y la verdad era esa. Y de esa manera encaminó los malos pensamientos Dios a el bien. Con la verdad de Cristo. No con la verdad de los hermanos, sino con la verdad los encaminó. Ahora, ¿cómo esa verdad encamina, lo voy a decir así, a los humildes? ¿Cómo esa verdad encamina a los humildes? ¿Ya? Porque José, además de que era un hombre que amaba a Dios, ¿cómo era él? Humilde, porque del resto, ¿cómo así que usted me van a vender? Se forma la pelea. Y otro dice, no, yo estos hermanos los tengo en contra, voy a aprender algún arte marcial porque no, estos me van a vender un día como esclavo, ¿ya? Pero él fue humilde, le rogaba que no lo vendiesen y lo vendieron. Entonces, ¿cómo encamina los pensamientos del mal a bien en las personas que son humildes, que caminan en humildad, que son humildes? Mateo 25:9, ahí mismo, pero el versículo 9. Mateo 25:9. Salmos 25:9. Salmos 25:9. Salmos 25:9. ¿Cómo nos dice? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aparece una palabra, el juicio. O sea que hay un juicio. Porque con la verdad, él puede decir, bueno, con la verdad yo hago un juicio. La verdad es que yo amo a mis hermanos, pero estos me odian a mí. Entonces yo sé que el mal que me hacen ellos, el desprecio que me hacen ellos, o lo que ellos hagan contra mí, Dios los van a encaminar, ¿qué? A bien, porque hay una, ¿qué? Verdad. ¿Cómo hago yo el juicio con la verdad? Porque estoy encaminando todos los pensamientos, pero yo tengo que hacerlo con la verdad, ¿ya? Pero yo sé que con la verdad yo hago un juicio. Pero ¿cuál es el juicio que yo hago con la verdad? Zacarías 7:9. Zacarías 7:9. Los encaminó a bien. Entonces Zacarías 7:9. Entonces resulta que llegan los hermanos y ya José tiene poder. Y dice, esto aquí, hermana Patricia, mire, llegaron los hermanos, mis hermanos, y yo soy José. Y usted, hermano Henry, usted está en una posición alta, ahora que aprendan. Y entonces, no, hermana, porque me toca encaminar esos pensamientos con la verdad. Y cuando yo encamino con la verdad, si soy humilde, va a parecer que yo tengo que hacer un juicio. ¿Y qué juicio yo hago con mis hermanos? Zacarías 7:9, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? ¿Qué juicio hago yo con mis hermanos? Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahí está. Entonces José, que supongo, ¿eso en qué fue lo que le dije yo? Zacarías. Bueno, José todavía no había leído Zacarías. No le había leído Zacarías todavía. Entonces Josué dijo, con la verdad yo tengo que hacer un juicio. Pero este juicio, como es con mis hermanos, tiene que ser lleno de ¿qué? De misericordia y de piedad. Y de piedad cada cual con su hermano. O sea que ese juicio es el que hace Cristo con nosotros. Y ese juicio es basado en el perdón, precisamente. Y de esa manera yo lo malo lo encamino ¿a qué? A lo bueno por el juicio, que se hago con la verdad absoluta. Pero si yo no tengo este conocimiento, estos me las pagan a mí. Me las pagan, pero es que me las pagan porque ustedes me hicieron eso, yo no se las voy a pasar. Entonces ahí yo no encamino ese mal al bien. Por eso es que José les dice, los pensamientos malos suyos Dios los encaminó a bien. Y luego dice el efecto de eso, para que todo este pueblo, toda nuestra familia no perezca de qué, de hambre y tiene comida y todo. Mira todo, pero bien. Ahí es donde uno no entiende ese juego. Yo me imagino la vida como un juego de ajedrez, hermana Patricia. Están las fichas oscuras
que son las acciones malas, vamos a decir. Y están las fichas buenas, que son las blancas, vamos a decir, ¿ya? Y el asunto es proteger a quién, al rey, ¿ya? Y muchos caen por el camino porque no saben jugar las fichas, ¿sí me entiende? Yo recuerdo que yo tenía una computadora bien viejita y el contador me instaló un juego de ajedrez y yo me puse a molestar. Y como no estaba tan sofisticado los juegos de ajedrez como hoy, yo le hice un enroque comenzando y le gané a la computadora en el primer nivel. Entonces yo cuando volvió nuevamente le dije yo, ¿cuánto me da usted si le gano a la computadora? Creo que era en 15 segundos o 10 segundos, no menos. Era algo muy... Digo, imposible que usted le gane en el primer nivel, por supuesto. Entonces él me ofreció un dinero exorbitante. Y yo le dije, ok, pero no se lo voy a cobrar. ¿Por qué? Bien, mira, pum, y ya, jaque mate. Hermano Henry, ¿cómo lo hizo? Si usted le quiere dar jaque mate a todas las cosas malas que te están atacando, hágalo con el justo juicio basado en la verdad absoluta y le da jaque mate a todo. Y no demora nada. Por eso es que léame nuevamente 7:9 para que los hermanos entiendan. Porque uno dice, juzgar conforme a la verdad. Pero esta es la justicia que se revela en el Evangelio. Y por eso Jesucristo le hizo jaque mate a quién, a Satanás. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Ya? Satanás fue echado del cielo cuando Cristo murió. ¿Ya? Le hizo jaque mate, no se halló más lugar. El que nos acusaba después del sacrificio de Cristo ya no nos puede acusar porque como él pagó la deuda, ¿aquí qué va a acusar? Vean nuevamente Zacarías 7:9 como dice. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Esa verdad no es la relativa, es la absoluta. Es la que se revela, la justicia que se revela en el Evangelio, y la palabra de verdad es del Evangelio, que dice, amad a vuestros enemigos. Si alguien os aborrece, hágale el bien. Si alguien te maldice, usted bendígalo. Y si alguien ya llega a los puños y eso, pues aléjese de él porque no somos masoquistas. Y oremos por él. Eso sí, una hermana viene a mí, hermano, mi esposo me pega, me golpea. Oh, bueno, qué pena, pero usted tiene que alejarse porque un día esto la va a matar. ¿Y qué hago? Oré por él. Sí, eso tiene que ser. Nosotros no ejecutamos la justicia del Antiguo Testamento, pero los jueces sí la ejecutan. Para eso están las cortes. Ok, entonces ahora, ¿y cómo termina a su fin de este juicio? ¿Cómo termina el fin de este juicio conforme a la verdad? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina ese juicio que es conforme a la verdad y usted lo hace? ¿Cómo termina? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el efecto de eso? Génesis 50:21. Ahora vamos al 21. Génesis 50:21. Mire cómo termina. Ese juicio que hizo José. Mire lo bonito que terminó. ¿Ah? 50:21, ¿qué dice? Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ah, qué bueno. Eso fue lo que le dijo. No tenga miedo porque ellos... El que la debe, ¿qué? La paga. Y el que ha hecho algo, pues se mantiene temeroso. ¿Sí? Y yo, no tenga miedo, mire, no tenga miedo. No tenga miedo. ¿Qué más dice ahí? Porque yo, ¿qué? Así pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire, eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo dice, murió en la cruz del Calvario. Y dice, no tenga miedo, hermana Patricia. Ahora yo la voy a usted a sostener y a cuidar. A sustentar y ya cuidar. ¿Ya? Y Dios nos habla, ¿qué? Al corazón. El problema es que le creamos a Dios. Porque los hermanos de José lo miraban como que, claro, el gobernador de la potencia mundial de ese entonces. Después de él, el único mayor que él era faraón en el trono, imagínense. Podía mandarlo a matar. Pero él les habló al corazón. Entonces, con este juicio que se hace conforme a la verdad entre hermanos, con misericordia. ¿Y cuál es la otra palabra, hermana Sandra? Y piedad. Muy bien, hermana Sandra.
misericordia. Ay, acá, esa es la verdad absoluta. Verdad. Piedad. No, conforme a la verdad, hacer cada uno juicio con misericordia Y piedad. y piedad. Ok, ¿hasta ahí todo entendido o hay alguna pregunta, hermana? ¿Todo entendido hasta ahí, hermana Margarita? Ok. Hermano Francisco, ¿todo entendido? Ahí estamos bien. Totalmente bien. Si yo le cedo la palabra, usted puede repetir de comienzo hasta el final. Sí. Bueno, perfecto, excelente. Entonces vamos ahora a la siguiente. Con esta seguridad, al encaminar a los humildes al juicio, con esa seguridad, ¿ya? Con esta seguridad. ¿Cuál es esa seguridad que los humildes tienen de encaminar con la verdad el juicio? ¿Cuál es la seguridad que nos brinda? Proverbios 4:11. ¿Qué nos dice? Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Mira, entonces aquí aparece, además de la verdad del juicio, aparece ahora la sabiduría. Entonces Dios, ¿qué era lo que tenía José, además de que hizo ese juicio? Sabiduría. ¿Y lo encaminó Dios qué? Por ese camino de la sabiduría. Y por eso, esos pensamientos Dios los encaminó. Toda la gloria se la daba a Dios. Porque ¿quién es el que da la sabiduría? Dios. Pero Dios dice, encaminó a los humildes. ¿Por qué? Por el camino de la sabiduría y de ese juicio. ¿Puede leerlo nuevamente? Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces la seguridad que tenemos ahí es la sabiduría. Ahora lea el 12 y el 13. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos. Un momentico, cuando usted anda no se van a estrechar los pasos. ¿Qué significa eso? Que usted no va a andar de caída en caída. O sea, de tentación en tentación, sucumbiendo. ¿Qué más sigue diciendo? Y si corrieres no tropezarás. Imagínese, y si de pronto tiene usted que salir corriendo como José, de la esposa de Potifar, pues no va a tropezar porque no va a caer con ella. ¿Sí me entiende? Aunque salga corriendo, pues no tropieza. Pero corriéndole ¿a qué? Al mal. Pero si sale corriendo usted buscando el mal, pues va a tropezar. ¿Ya? ¿Qué más sigue diciendo? Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén este consejo y guárdalo. O sea, practícalo. Porque de ahí depende ¿qué? La vida del artista. De ahí depende tu vida. De ahí depende tu vida. ¿Y el 13 ya lo leímos? Ese es. Ok. A los humildes los encamina por el juicio y a los rectos, ¿cómo los encaminará? Ya sabemos que a los humildes es por el juicio, pero a los rectos, ¿cómo los encaminará? Proverbios 11:3. ¿Cómo nos dice 11:3? La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¡Wow! Entonces aquí hay algo. La persona íntegra, esa integridad encamina a quienes, a los rectos. ¿Y Job cómo era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero a los rectos, ¿quiénes los encamina? Dice, la integridad encaminará a quienes. La integridad de los rectos los encaminará. La integridad de los rectos los encaminará ¿a dónde? Los encaminará. O sea, los hará que todas las cosas que tengan pensamientos males, Dios encaminará eso a que se conviertan en un bien para el Hijo de Dios. Por eso es que Cristo dice, si ustedes llegan a esta ciudad y lo persiguen, ¿qué dice? Váyase a otra. Eso es encaminarlo a bien. ¿Por qué? Porque llegan a otra y comienzan a evangelizar y se alborota otra vez el enemigo, váyase a otra. Y comienzan otra vez la persecución y usted sigue la otra evangelizando y de otra y se alborota el enemigo, váyase a otra. Y al último, ¿qué pasa? Resulta dándole la vuelta al mundo. Entonces Dios sabe encaminar la cosa. Es una sabiduría que uno dice, ¿y cómo Dios tiene eso? Nosotros hablamos con el hermano Gilmar de eso anoche
y él me hablaba de la multiforme sabiduría de Dios. Y es así, es una cosa multiforme. Pero bueno, vamos a seguir porque ya vamos a terminar. ¿Qué hace Dios contigo para encaminarte por el camino que debes seguir? Aquí son. ¿Qué hace Dios contigo, hermana Kaylee, hermano Enrique, hermana Sandra? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros para encaminarnos por el camino que debemos andar? Uno dice, pero es que yo oigo estas enseñanzas bíblicas, pero ¿qué hace Dios? Mire lo bonito que está la respuesta. Isaías 48, 17. ¿Qué hace Dios para encaminarte a ti por el camino que debes de seguir? Sí. Isaías 48, 17. ¿Cómo nos dice? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Valoran estas enseñanzas de parte de Dios? Sí, amén. Porque estas enseñanzas es de parte de Dios. Esto no es asunto. Yo le decía, hermano Gilmar, yo me levanto tipo, me despierto a las 3 de la mañana y yo comienzo a escribir. Y es como si alguien me estuviera diciendo en la mente lo que va siguiendo, lo que va siguiendo, lo que va siguiendo. Él. Es Dios el que a usted la está encaminando, a todos nosotros nos está encaminando por el camino que debemos seguir. ¿A través de qué? De esta enseñanza. De toda esta enseñanza que ustedes reciben, es Dios el principal interesado que está ayudándonos a nosotros y enseñándonos para encaminarnos por el camino que debemos de seguir. Puede leerlo nuevamente, Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, 17. así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, Dios, ¿cómo nos enseña a nosotros, hermano Enrique? Provechosamente. Usted sabe lo que es sacarle provecho a una enseñanza. A ver, ¿alguien quiere memorizar Isaías 48, 17? Hermano Francisco. Ese versículo a mí me gustó. Con que usted se lleva ese versículo, Él nos ama y quiere a nosotros encaminarnos, y todas las cosas que están contra nosotros de mal, Él nos va a encaminar con la enseñanza. Así es que Dios cambia todos sus planes y encamina todos los pensamientos malos a bien de nosotros. Amén. Amén. ¿Cómo Dios te enseña provechosamente? ¿Cómo cree que Dios te enseña provechosamente? Me dice, bueno, provechosamente Él es el mejor maestro que hay, ¿sí o no? Pero vamos a leer Deuteronomios 4.3. ¿Cómo Dios te enseña provechosamente? Deuteronomios 4.3. ¿Cómo nos dice? Vuestros ojos vieron lo que hizo... ¿ese? Sí. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. ¿Ese? Deuteronomio 4.3. Debe ser Deuteronomio 4.13. A ver si es 13 o no sé, porque no me coordina mucho. Él anunció su pacto, el cual mandó, y escribiendo tablas de piedra, 4.3. No. Bueno, Okay. Dios enseña a quién. Estaba Elías, ¿cierto? Elías. Y estaba el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, por Bexabé, que era la sacerdotisa mayor de los Baales, pues tenía 450 ya profetas de Baal. Y Dios le dijo a Elías, mire, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. O sea, le enseñó ¿qué? Provechosamente. Y cuando él llega donde ellos dicen, mire, acalamen a su Dios Baal, y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Y comenzaron ellos a clamar, y eso se cortaban, se sacaban sangre y de todo eso, y ellos así. Entonces ya le tocó el turno a Elías, y Elías hizo el altar y descendió fuego, y todo el pueblo gritó, Jehová es Dios. Ya no, agarren a todos estos. ¿Ya? Y entonces eso fue la enseñanza que Dios, eso aprovechó ¿qué? Al pueblo. O sea, los pensamientos malos que habían ahí, Dios los cambió con una enseñanza. El Dios que responda por fuego, ese es. Enseñar, yo después, no sé cuál es el... Ahora,
Son las palabras que salen en medio del fuego. Esa es las palabras que salen del medio del fuego. Es 4:13. En el día en que yo hablé delante de vosotros, os hice saber, o 4:23, una de las dos, o 4:31. Ese era el versículo, porque ahora ya lo tengo acá. Lo que pasa es que como 4 de la mañana yo estoy... ¿Deuteronomio? Deuteronomio 4, pero dice, el día que yo hablé del medio del fuego, oyeron mis palabras. 4:31. Aquí que vieron lo que hizo Jehová. Sí. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero son las palabras, ¿cómo son las palabras que salen del medio del fuego? ¿Cómo son esas palabras que salen del medio del fuego? Salmo 119, 89. ¿Cómo son las palabras que salen del medio del fuego? ¿Cómo se la imagina usted, hermana Margarita? Las palabras de Dios que salen del medio del fuego, ¿cómo son? ¿Usted ya encontró el versículo, hermana? ¿No lo ha encontrado? 119:89. Sí, 119:89. ¿Cómo son esas palabras? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso es. Para siempre, son eternas. Creo que el versículo de Deuteronomio dice, porque en el día en que él habló, le dio esas palabras que está para siempre en los cielos. Creo que dice así. Entonces las palabras primero de Dios son ¿cómo, hermana Kelly? Eternas. Son eternas. Y aún en el Antiguo Testamento. Porque cuando está hablando ahí de Deuteronomio, es eterna en los cielos. Sí, dice eterna en los cielos. ¿Ah? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, no dice. En los cielos, para siempre es eterna. Pero ahí no dice eterno. Pero dice para siempre. Pero ahora vamos a mirar. Dice que tenemos que decir como dice la palabra. Sí, pero vamos a buscar ahora qué dice Jesucristo. Jesucristo está en el año 33. ¿Ya? Y Jesucristo dice, mire, yo voy a hablar. Pero resulta que allí dice que permanece para siempre ¿en dónde? En los cielos. Pero Cristo le agrega algo más. Dice, los cielos y la tierra ¿qué? Pasarán, mi palabra no. Exacto, por eso los cielos se acaban, habrán cielos nuevos y tierras nuevas donde more la justicia. Pero las palabras son ¿qué? Para siempre ¿en dónde? En los cielos. Pero se acaban los cielos y las palabras siguen. Porque son para siempre. Vamos a mirar ahora Mateo 13:31. ¿Qué dice? Y habló Jehová con nosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras. ¿Esa? ¿No? Sí, ¿cuál es? Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ese, ¿qué es de Deuteronomio? 4:12 entonces. ¿4 qué? 12. 12, ok. Bueno, ahí está, en medio del fuego habló. Y ninguna figura vistes. Eso es para no hacer idolatría, ¿ya? Bueno, pero a ver, ¿cómo nos dice ¿Cuál? Mateo 13:31 ya Jesucristo? Porque permanecen para siempre en el cielo. Pero ahora Jesucristo le da un toque mejor. ¿Qué dice Mateo 13:31? Marcos 13:31, disculpen. Marcos. Es que aquí mi letra es un poquito pequeñita. No, quema la foto. Tráeme el video. Marcos 13:31, ¿qué nos dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, permanecen para siempre ¿en dónde? En el cielo. Pero se le acaba el cielo y las palabras ¿qué? Siguen. Y Para el cielo, siempre. porque la Biblia dice que los cielos se envejecerán como una cortina. Y habrán cielos nuevos y tierras ¿qué? Nuevas. Entonces ahí está. Entonces, las palabras de Cristo, Serán siempre. los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Esa es la verdad absoluta. Ahora, además de que las palabras de Dios o de Jesucristo son para siempre o que son eternas, son más. ¿Qué son más? Además de que son para siempre, ¿qué son más las palabras de Dios? Eternas. No, Son además eternas, de pero eso, ¿qué más? Salmo 119, No regresan vacías. 140. Salmo 119, 140. ¿Qué más son las palabras? Recuerde que estamos en que Él nos está dando una enseñanza que es que provechosa. ¿Qué más son las palabras además de que son para siempre?
Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Usted sabe lo que es sumamente pura. Eso quiere decir como cuando están los instrumentos esterilizados para una operación. ¿Sumamente qué? Puros. Sí, porque usted puede tener algo desinfectado, pero no esterilizado. Ya han desinfectado, pero no esterilizado. Esto es, las palabras de Dios son sumamente ¿qué? Puras. Además de que son sumamente puras, ¿qué más son? Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Y eterno qué? Todo juicio que yo hago con esa palabra es eterno, todo juicio. Ahora, vamos a ir, además, ¿qué más es su palabra? Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Mire, además, la palabra es limpia, para siempre, suma verdad, es sumamente pura y además es limpia. Con eso, por eso la enseñanza es ¿qué? Provechosa. La de Cristo. Por supuesto. La de Cristo. Y claro, ahí el siguiente versículo, usted tiene que tener un cuidado. No le puede agregar a las palabras de Dios ¿qué? Nada, porque eso puede hallarlos mentirosos. Y para ya finalizar, para ir terminando, ¿cuál es la palabra que alumbra? Además de eso, la palabra de nosotros nos alumbra. Las de Cristo, las palabras de Cristo. ¿Cuándo la palabra de Cristo a mí me alumbra? Mi caminar, mi vida, mis acciones. ¿Cuándo? Tu palabra es lumbrera. Es lumbrera a mi camino. Pero vamos a ir al Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Por eso es una enseñanza provechosa. Y para terminar, ya sabemos que el que encamina los pensamientos es ¿quién? Dios. Eso es lo que le dice José a quien, a sus hermanos. Dios encaminó esos malos pensamientos a bien para que usted vea el resultado de hoy. Ahora, no tengan miedo, yo los voy a ¿qué? A sustentar y a cuidar. Y les habló ¿qué? Al corazón. Ahora, ¿cuál sería el doctorado que vamos a sacar ahora en esta enseñanza? Ya comenzamos con primaria, secundaria, hicimos universidad, una maestría, palabra provechosa, y ahora llegamos al doctorado. Ese versículo, ¿cuál fue el que yo le dije que memorizar, hermano? ¿Isaías qué? 48, 47, 7, 48, 17. 48, 17, ¿correcto? Sí. Sí, muy bien, hermano Francisco, muy bien. 48, 17. ¿Y qué dice? Así dice Jehová. ¿Y qué dice? Yo soy Jehová. Bueno, el cielo es una repasita que para mí. Ok, bueno, ahora Por el camino el doctorado está en 2 de Timoteo 3:5. ¿A dónde debe de ser encaminado nuestro corazón en el Señor? ¿A dónde debe ser encaminado nuestro corazón? ¿Qué cree, hermana Kelly, que debe ser encaminado nuestro corazón? ¿A dónde? ¿A dónde debe ser encaminado el corazón? Este es para sacar ya el doctorado. A ver, puede leerlo, hermano Gilmar. 2 de Timoteo 3:5, ¿qué nos dice? Que tendrán apariencia de piedad. 2 de Timoteo, entonces debe ser primera. Debe ser primera. No, es que yo anoto a veces porque eso es 3 de la mañana. ¿Sí dice ahí? Pues el que no sabe gobernar su propia casa. Timoteo, Le cambió la luz porque era muy vieja y ahora no la quiere la madre. No, escribí mal, pero bueno, 2 de Tesalonicenses 3:5. Así lo recuerdan mejor, ¿ya? Hermana Sandra, usted va a memorizar 2 de Tesalonicenses 3:5, ¿ok? es otro. Hermana Sandra, ¿sí puede leerlo, hermano ¿Primera Gilmar? o segunda de Tesalonicenses? Segunda, Tesalonicenses 3:5. Y ahí terminamos la enseñanza. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mire, y el Señor
Ese es el doctorado. Encamine ¿qué? Vuestro corazón. Esto, todos los pensamientos, encamine los ¿qué? Nuestros pensamientos. En amor. Pensamientos de mal, en pensamientos de qué? De bien. En amor. En amor. Pensamientos de mal, con pensamientos de qué? Todo vuestro corazón en pensamientos de amor. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el fruto del amor? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay qué, no hay ley. ¿Y el amor cuál es el efecto del amor? Ese es el fruto. ¿El amor qué? Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. ¿Ya? Nunca deja de ser. Algo está sonando por ahí, por favor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todos los pensamientos tienen que ser encaminados ¿en qué? En amor. Ahora les voy a explicar esto. ¿Qué es amor? Dios es ¿qué? Amor. Y nosotros le amamos porque Él nos amó ¿qué? Primero. Y eso está en 1 Juan 4:19. Puede leerlo, hermano. Porque yo quiero explicar esto, ¿qué es encaminar los pensamientos en amor? Juan 4:19. Primera de Juan. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él ¿qué? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermana Patricia, usted no había nacido, ni yo tampoco. Y ya el Señor nos amaba. Nos amaba. Eso es lo bonito. Y sabía ya todos los errores que iba a tener la hermana Patricia y los míos. Y con tu y eso. Y aún así, ya la amaba. Me dio la chance de nacer. Entonces, eso es lo que nosotros dice, por eso dice, encaminen vuestros corazones en qué? En amor, ¿de qué? Del Señor Jesucristo. Y usted ya sabe que Él nos escogió a nosotros antes de que ¿qué? De que el mundo fuese. De que el mundo fuese. Él nos escogió. Vamos a ir, Efesios 1:4. Y verá que ahí dice, esa es de la enseñanza pasada. Él nos escogió antes de que el mundo fuese, nos escogió. En Él fuimos escogidos. Mira lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Él nos amó primero. Antes de que fuese el mundo, ¿dónde estábamos nosotros? En el propósito de Dios. ¿Ya? Pero entonces apareció la serpiente antigua y llegó donde Eva. Y con la astucia produjo una falsedad. Y la falsedad produjo un ¿qué? Despropósito. Aparece Cristo y dice, yo voy a arreglar esto. Porque es que yo los escogí desde antes, pero en mí los escogí a la hermana Patricia, a la hermana Margarita, a la hermana Sandra, a todos. Y ya los tengo, como dice, listos. Y van a estar reunidos en una casa y en un salón de conferencias. Y yo les voy a enseñar provechosamente. Para encaminar todas las cosas que van a ellos a afectarlos, los voy a encaminar a bien. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu enseñanza que tú estás dando a mis consiervos y a mí. Gracias, Señor, porque con esta enseñanza tú nos encaminas nuestros corazones al amor. Gracias, Señor, ese amor que nace de este conocimiento. Padre Celestial, todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. Las profecías y todas las cosas acabarán, pero el amor nunca dejará de ser. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y te queremos decir que estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque has querido que nosotros tengamos una buena enseñanza que viene de parte de ti. Señor, manténganos así todo este tiempo hasta que sea el momento en que podamos nosotros estar vestidos como escogidos, y así cuando tú envíes los ángeles, Señor, podamos nosotros estar en ese grupo de los escogidos. Señor, necesitamos cada día más de tus enseñanzas, porque tú nos enseñas a nosotros provechosamente. Gracias, Señor, y recibimos esta enseñanza porque tú nos estás encaminando el corazón al amor en el Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. 49 minutos. Dios les bendiga grandemente.